Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman ha dejado a todos en shock con su nuevo estilo sin barba, luciendo como una persona completamente diferente y renovada. El mundo del espectáculo en Turquía se ha sacudido con una noticia que nadie esperaba y que ha corrido como la pólvora por todas las redes sociales y los pasillos de las productoras más importantes de Estambul. Estamos hablando del hombre del momento, el actor que ha robado corazones en medio mundo con su apariencia salvaje y carismática, Can Yaman. Pero hoy, queridos amigos, la imagen que todos teníamos de él ha cambiado de una manera drástica y radical. Can Yaman ha decidido decir adiós a su icónica barba, esa que se había convertido en su sello de identidad, y ha aparecido ante las cámaras con el rostro totalmente afeitado, mostrando una faceta que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Todo comenzó ayer por la noche, durante una cena privada en un exclusivo restaurante del Bósforo, donde se rumoreaba que el actor iba a reunirse con unos amigos cercanos. Los paparazzi, que siempre están al acecho, esperaban ver llegar al Can Yaman de siempre, con su estilo bohemio y esa barba poblada que tanto gusta a sus fans. Sin embargo, cuando el coche negro se detuvo y la puerta se abrió, el silencio se apoderó de la entrada del local. De allí bajó un hombre que, a primera vista, parecía un completo desconocido, un joven modelo tal vez, pero al fijarse bien en esos ojos profundos y esa sonrisa inconfundible, todos se dieron cuenta de la realidad. Era Can Yaman, pero un Can Yaman que no habíamos visto en años. La sorpresa fue mayúscula. Los flashes de las cámaras iluminaron la noche como si fueran relámpagos, tratando de capturar cada ángulo de este nuevo rostro. Sin la barba, sus facciones se veían mucho más marcadas, su mandíbula fuerte quedaba al descubierto y, curiosamente, parecía haber rejuvenecido 10 años de golpe. Ya no era el vikingo feroz que habíamos visto en sus últimas series, ahora parecía un príncipe de cuento moderno, elegante, limpio y con un aire de inocencia que contrastaba con su imponente físico. La pregunta que todos se hacían en ese momento era, ¿por qué? ¿Qué ha llevado a Can Yaman a tomar esta decisión tan repentina? Mientras caminaba hacia la entrada del restaurante, los reporteros no pudieron contenerse y lanzaron una lluvia de preguntas. ¿Es por un nuevo proyecto? ¿Te lo pidió alguien especial? ¿Es un cambio de vida? Can, con esa tranquilidad que le caracteriza, se detuvo un momento, se pasó la mano por la barbilla desnuda, un gesto que denotaba que él mismo todavía no se había acostumbrado a la sensación, y sonrió a las cámaras. Fue entonces cuando nos regaló unas palabras que han dado mucho de qué hablar. A veces es necesario despojarse de todo lo que nos cubre para recordar quiénes somos realmente, dijo con voz calmada. No es solo un cambio estético, amigos, es una forma de limpiar el alma y empezar de cero. La barba era una máscara, y ahora quiero que me vean tal cual soy, sin filtros ni adornos. Estas palabras han desatado una tormenta de teorías. ¿A qué se refiere con empezar de cero? ¿Hay algo en su vida personal que le esté empujando a esta transformación? Aquí es donde entra en juego el aspecto romántico de esta historia, porque según testigos que se encontraban dentro del restaurante, Can no estaba solo esperando a amigos. Se dice que en la mesa le esperaba a alguien muy especial, una figura femenina cuya identidad se ha mantenido en el misterio, pero que podría ser la clave de este cambio. Al llegar a la mesa, se cuenta que la misteriosa acompañante se levantó y, sin decir nada al principio, le acarició la mejilla suavemente. Según los presentes, se escuchó un breve diálogo entre ellos que ha hecho suspirar a los más románticos. Ella le dijo, «Te ves diferente, pero tus ojos siguen diciendo la verdad». A lo que Can respondió, mirándola fijamente, «Hice esto porque quería que, cuando me miraras, no hubiera nada que se interpusiera entre nosotros. Quería que vieras mi verdadero rostro, tal como era antes de la fama, antes de todo el ruido, increíble». ¿No les parece una declaración de intenciones muy fuerte? Esto nos hace pensar que tal vez este corte de barba no sea por un guión o por un contrato publicitario, sino un acto de amor,
Un gesto para demostrar transparencia y compromiso en una relación que quizás está empezando a florecer lejos de los focos. Por supuesto, la reacción de los fans no se ha hecho esperar. Las redes sociales están literalmente ardiendo. Hay dos bandos claramente diferenciados en esta batalla de opiniones. Por un lado, están los que lloran la pérdida de la imagen ruda y masculina que le dio fama mundial. Comentarios como devuélvanme a mi Can salvaje o sin barba ha perdido su magia se leen por miles. Sin embargo, hay otro grupo, y cada vez es más grande, que está absolutamente encantado con este babyface Can. Dicen que ahora se pueden apreciar mejor sus expresiones, que su sonrisa brilla más y que tiene un aire mucho más sofisticado y de clase alta. Parece un actor de Hollywood de los años 50, comentaba una seguidora entusiasmada. Y es verdad, hay algo en este nuevo look que le da un aire clásico, atemporal. Pero volviendo a la velada, después de la cena, Can salió del local y se le vio mucho más relajado. Ya no tenía esa actitud defensiva que a veces adopta cuando se siente acosado por la prensa. Parecía liberado. Es curioso cómo un simple cambio físico puede afectar tanto a la psicología de una persona. Al despedirse de los periodistas, volvió a soltar una frase que nos dejó pensando. Un reportero le preguntó si volvería a dejarse crecer la barba pronto. Can se rió, una risa limpia y sonora, y contestó, el tiempo lo dirá. Por ahora, estoy disfrutando del viento en mi cara. Me siento más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. A veces cargamos con nuestro estilo como si fuera una obligación, y hoy he decidido romper con eso. Este evento nos demuestra que Can Yaman no es solo una cara bonita o un cuerpo escultural, es un hombre que no tiene miedo a arriesgar, a romper con lo establecido y a sorprender a su audiencia. En un mundo donde la imagen lo es todo y los actores suelen aferrarse a lo que les funciona, él ha tenido la valentía de cambiar la fórmula ganadora. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en su carrera? ¿Veremos a un Can Yaman interpretando papeles más dramáticos, más serios, alejados del galán de comedia romántica al que estamos acostumbrados? Todo apunta a que sí. Este nuevo Can parece estar preparándose para desafíos más grandes. Y si los rumores sobre su vida amorosa son ciertos, si realmente hay una mujer que le ha inspirado a mostrarse al natural, entonces estamos ante el comienzo de una historia de amor que podría ser tan apasionante como las que él mismo protagoniza en la pantalla. Imaginen por un momento la escena, él, frente al espejo, con la maquinilla en la mano, dudando por un segundo, y luego pensando en ella, en esa promesa de sinceridad, y procediendo a cortar. Es una imagen poderosa. Queridos seguidores, la vida de nuestros ídolos está llena de giros inesperados, y nosotros estamos aquí para analizar cada detalle. Can Yaman ha demostrado que no es esclavo de su propia imagen, y eso es algo digno de admirar. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, porque su opinión es lo más importante para este canal. Hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Quiero que me digan en los comentarios, ¿qué opinan del nuevo look de Can Yaman? ¿Prefieren al Can con barba salvaje o a este nuevo Can con el rostro afeitado y elegante? ¿Creen que este cambio es realmente por amor o se trata de un nuevo proyecto secreto? Escriban sus teorías abajo, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia y dejar su like si les ha gustado este video. Hasta la próxima, cuídense mucho.